¿Qué tal? Estamos Nakamas, soy Trivent y vamos con un nuevo vídeo. En este caso tenemos un duelo de Crocodile contra Luffy. Va a empezar el Crocodile, no hace nada y le toca a Luffy, que pone una Bibi por coste 2. Básicamente, poco de las jugadas que tiene por turno 1. Así que no está nada mal. Luego le toca al Crocodile, que va a poner un vainilla de Weevil de coste 3, que es un vainilla bastante eficiente y va a pegar de 5000. Comiéndose el daño y consigue, bueno, un trigger que no va a activar porque no merece la pena, pero le vuelve a tocar. Así que ahora el Luffy contra el Crocodile está mirando qué hacer, 4 dones, ya tiene varias cosas más activas, en este caso, que puede jugar, como el Zoro, Chopper, muchas cosas más que ahora veremos, y la verdad es que está bastante bien. Va a pegar del líder y va a atacar a lo que sería mi Crocodile, me va a cubrir el daño y poco más. Entonces, decir que estamos jugando pues al mejor de 3, ¿vale? En este caso va a pegar de 5000 de Bibi, le tiro un counter y seguimos. Vamos 4-4 y eso, el mejor de 3 y el que gane va a jugar contra el Kid que ganó la última partida. Así que ya con eso acabaré los duelos de The Clip Little Battles. Ya siento haberlos traído tan tarde porque, bueno, he estado bastante liado, pero aquí tenéis el contenido y en nada estará el siguiente duelo. Así que va puesto un Chopper, que es un bloqueador muy eficiente, y vuelve a tocar al Crocodile. Nada, decir eso, lo de siempre, ¿vale? No voy a poner a explicar tanto las cartas, para eso ya tenéis los duelos iniciales que los tenéis por aquí, y ahora ya sería un poquito más de las decisiones de deck, este tipo de cosas. En este caso, pues ha pegado de Crocodile y ha pegado al Baby, pero ha protegido con el que sería el Chopper. Invoco a un Mihawk, que es una carta buenísima, me va a permitir conseguir esas cartas de mano que necesito y voy a pegar ahora del Weevil para matar a la Bibi y mantener ese campo. Finalmente pongo un Lo para defenderme un poquito, sería el defender sobre todo al Weevil que está girado y mantener presión en campo y seguir jugando. Lo dicho, en este matchup el rojo lo que quiere es meter todo el daño posible, ¿vale? Porque quiere ir mucho más agresivo y poder ganar antes de que el azul monte mesa, y el azul lo que iba a querer es ralentizarle. Te paso, pues invoca una Manami, que es una carta muy buena, te permite poner dones a lo que sería el Luffy bastante fácilmente. O bueno, por el propio efecto de Luffy también consigues poner dones, en este caso pues se va a poner uno de Nami y uno de Luffy y va a pegar de 7000 a mi Weevil. En este que voy a defenderlo para que no muera y me vuelva a tocar, ¿vale? En este caso, pues ya veis que él está ya con 2 personajes en campo y yo con otros 2. Aquí básicamente, pues lo que he dicho, yo tengo que montar campo, intentaré pues no... Básicamente, primero conseguir esas cartas de robo atacando, primero se activa el When Attacking y luego ya se puede jugar. Y intentar conseguir las cartas de robo y él va a defender, ¿vale? Básicamente el ataque está pensando si defenderlo, en este caso va a defenderlo de 3000, aunque yo creo que es un error. Porque estos primeros ataques te los puedes permitir comer con un rojo para poder conseguir luego esos recursos y hacer esa agresividad para poder ganar la partida. Suele venir bien. Aunque depende de también el momento, ¿vale? Si son ataques muy bajos luego no vas a tener counters suficientes para defender. Pero bueno, es un poquito saber jugar. Luego pongo bastante campo, que es lo que quería un poquito. Con el Moria he recuperado el Lo y lo he invocado de nuevo. Entonces está muy bien. Y ahora he pegado de 6000, ha tirado un blocker de 5000 y de más 2000, ¿vale? Y ahora pues está pegando de 5000 y está pensando si con ese ataque va a tirar otro blocker de 1000. Le quedan 2 cartas en mano, le quedan bastante poco. Así que habría que ver ahora mismo, depende de la mano que tenga, pues podría ser bueno o no, porque ahora lo que tiene que hacer es limpiar campo o intentar ir a vidas. Eso ya lo que prefiera porque, bueno, ahora yo tengo 4 vidas, que son bastante, y él no tiene muchos atacadores. Solo tiene el que sería el Franky y la Nami, que la Nami no es un atacante como tal, ¿vale? Básicamente, pues bueno, va a sacar otra Nami, ¿vale? Que eso te permite, pues, tener mucha flexibilidad a la hora de sacar Luffy, sobre todo, porque el Luffy de 7000 está muy bien con las Namis. En este caso solo lleva 2 el deck, pero es porque es un poco bricky, aún así. Ya lo visteis en la deck profile, por ejemplo, ahora va a sacar justo el Luffy, ¿vale? Le va a poner 2 dones, que está muy bien, y pega de 9000. 9000 es muchísimo. Bueno, primero va a tirarle el Diablo Jambe y se va a quedar sin mano, cosa que no me parece lo mejor del mundo, porque la Diablo Jambe sirve para atacar finalmente. Entonces yo consigo unas sables y le voy a devolver el Luffy a la mano. ¿Por qué? Porque luego en el siguiente turno va a tener que gastar otros 6 para activarlo. Entonces va a pegar, ahora sí que va a pegar a un personaje y voy a defender con el counter. Voy a pegar a otro personaje otra vez para quitarme el Mihawk
y en este caso sí que conseguiría quitarme el Mihawk para que no pueda seguir consiguiendo mano y básicamente pierdo. El Diablo Jammer podría estar bien si necesitara quitarse un personaje que no necesitara bloquear. Si hubiera pegado, por ejemplo, el Weevil, me habría quedado con un personaje solo y habría tenido pues bastantes cosas que hacer y seguiría teniendo lo que sería el Luffy, aunque bueno, no podía saber que tuviera lo que sería la counter, bueno, el trigger. Pero bueno, entonces voy a pegar de 6000 porque sé que no tiene ningún counter en mano, ya que solo le he devuelto a esa, y ahora pues de nuevo intentar montar campo. Invoco el Crocodile, que está bastante bien, y estoy pensando si ponerle el bloqueador o no. En este caso no lo necesito, me voy a guardar los dones activos para tirar counters, que me van a venir mejor, y voy a pegar de 5000 con ambos daños que se va a comer para conseguir mano de nuevo. Entonces pues está bastante bien, vamos 2 a 3, está aún igualada la partida, aún puede ir por cualquiera de los lados, pero ya empieza a tener ventaja el azul, porque en turnos altos de mano va mucho mejor el azul ahora mismo y va a conseguir esa ventaja que no ha podido conseguir el Luffy al principio. El azul es un deck muy potente, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, ha ganado el torneo de aquí de Europa, un compañero nuestro, Sempere, enhorabuena desde aquí para él. Y también ha ganado, por ejemplo, creo que era en Oceanía, en un par de sitios, el azul, que es un deck bastante tocho. Así que ahora me ha matado al Crocodile y va a pegar de 6000. Me he equivocado, tiro el Love Beam para robar una carta, que era lo que me había guardado en mano. Y ahora va a bajar de nuevo lo que sería el Luffy, que yo ya sabía que iba a bajarlo, por eso me he guardado la otra Love Beam para poder defender ese ataque y robar otra carta. Entonces pega de 9000, que es bastante, entonces por 4 Love Beam me queda 9000 y necesito otro counter más para defender. Entonces tiro ese counter, ¿vale? Básicamente, y luego ya vamos a 9000, 10000, defiendo el ataque. Tiene 2 cartas en mano, tiene poquita mano. Y aquí el azul pues tiene más mano y tiene 3 vidas. Ahora pues va a seguir intentando mantener campo y matar ese Luffy que está girado. Porque ese Luffy va a ser un threat bastante grande, porque es un 7000 que es muy potente. Lo único pues no tiene nada más, básicamente. Entonces pues voy a ir a atacar al Luffy directamente. Vale, imagino. Ah, no, voy a atacar a vidas, ¿vale? Porque le quedan 3 ataques y le quedan poco counter, igual consigo ganar, ¿vale? Directamente pega de 8 y pega de 10 y ataco, ¿vale? Porque es un deck que tiene muy pocos counters el rojo y con eso sería la primera partida. Vamos directos a la segunda, en este caso empieza el rojo, ¿vale? Porque el que pierde puede elegir y pone un chopper para defenderse. Luego le toca al azul, que básicamente con dos dones no puede hacer nada, así que sigue, pasa turno. Luego vamos con 3 dones del rojo, va a atacar de 5000 lo primero y tira un counter. Y luego por 2 saca un Sanji para conseguir esa agresividad, le pone los 2 dones y va a pegar de 6000. Aquí estaba pensando tirar el canon, el counter de volver a la mano, pero he pensado que era mejor idea mantenerlo, ¿vale? Porque así lo puedo usar para otro personaje que no tenga rush y puedo matar el Sanji, porque si no va a ser muy molesto el resto de turnos. Prefiero matarlo por ataque. Y luego ya, pues bueno, ya me lo quitaré. Entonces, sabes, aquí me quito el blocker y ataco al Sanji para intentar matarlo. Está decidiendo, no tiene counters en mano, se piensa que le voy a hacer daño, pero no, le he atacado al Sanji y básicamente pues lo mato. Porque lo dicho, al principio lo importante es mantener campo, ¿vale? Excepto que seas Luffy igual, que Luffy sí que quiere ir a vidas, el resto de personajes es mucho mantener campo para tener esa ventaja y poder hacer los ataques finales. Vale, va a pegar 5000, tira lo que sería un counter, luego por 4 destruye y me invoca un bloque. En este caso lo he hecho al revés porque podía haberle puesto el don y habría pagado de 6000, tendría que haber gastado 2 counter. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, se tocaría el azul por 6 dones, ya tiene bastantes opciones, tiene el Crocodile, ¿vale? El Crocodile es bastante decente, a mí me gusta mucho. En este caso va a ser un Moria, se recupera el Marshall de Teach y va a pegar de 7000. Que está bastante bien. El blocker defiende y seguimos. Yo ese blocker lo habría mantenido, la verdad, para conseguir una carta en mano, que no está mal. Y consigues esa ventaja que sigues teniendo el blocker en campo. Y sabes que el azul no te lo puede matar, entre comillas, porque te lo va a devolver a la mano, pero es un coste 1. Entonces te da más igual muchas veces que te lo devuelva a la mano. Que gaste una carta para ello es tontería. Por 4, vale, mata al Moria, porque tenía bastantes cartas de destruir.
Y es una carta muy buena, pero tampoco quieres robar múltiples, la verdad. De 8 pega, el ataque se lo come porque es una defensa muy grande, no quieres tirar 4 counters para eso. Y toca el azul. Vale, entonces, lo dicho, estamos en un punto en el que ya Deck Limiters Battle, como podéis ver aquí, es mucho más dinámico de lo que sería el deck de estructura, pero le queda mucho para llegar a OP01. Porque la variedad es bastante nula. Eso os habrá notado los que habréis jugado el torneo, que son 9 rondas seguidas y debería ser insufrible. Yo no lo jugué, ¿vale? Porque me habría cansado un poquito, porque 9 rondas seguidas, la verdad, encima online, que online no me gusta tanto. Entonces, pues la verdad es que esa parte es un poco más floja, pero enseguida yo llego a OP01 y la variedad va a ser brutal. En este caso invocaba a Sentomaru, como habéis visto. Sentomaru es una carta brutal, súper buena y que mejora una barbaridad el mazo, está 4 obviamente, y te da una... en plan, es un personaje que quieres matar sí o sí, porque te va a llenar el campo de pacifistas y la verdad es que te va a molestar muchísimo. Aquí estaba diciendo el de destruir y estaba mirando, le he preguntado a ver dónde lo iba a hacer. En este caso, pues bueno, ya es de pacifista o el Sentomaru va a matar al Sentomaru, me parece mejor opción porque bueno, el pacifista ahora va a molestar. Pero el siguiente turno va a ser otro pacifista más y va a seguir así mucho tiempo porque Luffy no tiene más cartas de destruir. Así que, pues, sigue tocando, va a seguir pegando a vidas, a ver si consigue esas vidas. Me deja 2, intenta ser lo suficiente agresivo para poder ganar la partida. En este caso voy a poner una Robin finalmente y pasa turno. Ya estamos 2 a vidas a 5. Yo no he atacado mucho a vidas, pero ya empieza a ser un momento peligroso. Si tienen buenas cartas, si... A ver, esto puede quitarme esas 2 vidas y con un Diablo Jumble, con un Luffy, este tipo de cosas. Ese don, ¿vale? No os preocupéis, es que se había pasado y los dones no estaban bien puestos. Faltaba uno y ya está, no es nada del juego. Y voy a pagar de 5000, se come el daño, ¿vale? Voy a pagar de 6000. En este caso se come el daño también para conseguir esas cartas de mano, intentar conseguir las cartas de Rush para poder terminar la partida. Y finalmente devuelvo la Robin para que no tenga atacantes. Porque como tenga varios atacantes va a ser muy molesto para mí los siguientes turnos. Y estoy viendo porque hay bastante counter en mano y estoy viendo si merece la pena guardarme los counters o invocar cosas. Entonces pues voy a dejar para un counter que tengo el Traspad Cannon en caso de que me invoque un Sanji o alguna cosa así. Para un siguiente Zoro, no lo sé, este tipo de cosas y entonces habría que mirarlo. Básicamente, pues ahora está mirando qué puede hacer, tiene los Luffys en mano, tiene Zoro, tiene bastantes cartas que pueden estar bien, ¿vale? Pues le quedan 2 vidas, le quedan 3, tiene que estar pensando en ya cómo cerrar esta partida antes de que se acabe. Entonces, pues ahora tienes varias opciones, por ejemplo se ve que tiene un Zoro que puede venir bien para turnos posteriores, es una muy buena carta. Y entonces va a pegar de 5000 al líder para ver que tengo que gastar un counter. Está el counter directamente. Y ahora va a coger y por 5 saca un Luffy, que es muy bueno, va a pegar de 6000. En este caso estoy mirando a ver qué counters puedo tirar. Por 2 voy a tirar un Love Love Bean ya que no tengo ningún otro counter en mano. ¿Vale? El azul tiene algún problema de counters muchas veces si tienes en cuenta que tiene pues muchos eventos, tiene también el tema de... ¿Ves? Por ejemplo, el segundo ataque me lo he comido porque no tenía suficientes counters. Así que ya sería eso y ahora tiene que intentar proteger esos Luffys, pero seguramente no tenga counters en mano como para hacerlo. Entonces era muy probable que igual no mereciera tanto la pena gastar esos Luffys y va a guardarte un Luffy y poner en lugar de eso un Zoro para mantener presión y el Luffy guardártelo para terminar, porque ese Luffy para terminar es una locura de carta, ¿vale? Si tienes 2 puede ser muy potente, si llega a conseguir quitar otro ataque, entonces podría haber sido muy molesto. Aún así le quedan 3 vidas, en este turno se habría quitado muchas vidas y se habría decidido en el siguiente turno sí o sí. Aquí he tenido que limpiar los Luffys para no perder el siguiente turno, porque si dejo esos Luffys en campo, básicamente van a pegar ambos y va a ser una pérdida seguro. Así que va a pegar directamente esto, 2 vidas le estoy quitando, bueno, se queda a 2 vidas quiero decir, y estamos a una vida contra 2. Aquí el Luffy es un threat, ¿vale? Solo tiene un atacante, si tuviera otro Luffy de Rush, básicamente estoy bastante perdido.
¿Por qué? Porque no tendría casi blockers, no tengo blockers que me hacen bien y no tendría casi counters porque tengo muchísima mano, pero son muchísimos eventos y es una de las cosas que a veces le pasa al azul. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando ataquéis contra azul, ¿vale? Básicamente esos dos eran mis únicos counters en mano. Hay que tener una carta de Rush y directamente pierdo esta partida bien jugada. Entonces, básicamente, pues ahora pone 2 cartas en campo, se ha equivocado, quería poner el Zoro, y pone esas 2 cartas de presión. ¿Qué pasa? Que ahora tengo 3 atacantes y es muy complicado, ¿vale? 4 atacantes, perdón, que con la mano un deck rojo pueda defender esto de 2 vidas. Solo tiene un blocker, pero ¿qué pasa? Soy azul, tengo muchas posibilidades de quitarme ese blocker. Básicamente con el propio efecto de Crocodile, pues ahora mismo con un Sables, que es un poco overkill, pero bueno. Me quito el blocker, no tiene counter y es muy molesto. Ahora tengo 6 dones, voy pegando 6000. Primero pegar con los ataques más bajos y ir subiendo, porque cada vez que ataques va a conseguir una carta más y va a conseguir más posibles counters. Así que eso es lo que recomiendo siempre y sería un poquito esta la partida. Pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho el duelo, que en nada tenemos el último duelo de esta serie de Click Little Battles y dentro de poco ya tenemos el estructura de marines, OP02, perdón, ya vengo del vídeo de OP02, OP01, id a verlo el de OP02, por cierto, está por aquí. Y muchísimas cosas más, así que quedaros por aquí, suscribiros y muchas gracias por vuestro apoyo.